Melanio, Muy bien. ¿cómo resolver el problema eléctrico? No, pero Es no. el otro problema. Sí. Y ahí vamos también con lo mismo. Ese sí es fuerte. El gobierno de Danilo Medina le estaba entregando para el subsidio eléctrico, mantener la energía 24/7 con la construcción de Punta Catalina, $600 millones anuales. Ese era el nivel del déficit en el 2020 cuando este gobierno tomó las riendas del Estado y le dejó a Punta Catalina funcionando. Ese nivel de subsidio era para ir gradualmente incorporando usuarios, reduciendo las pérdidas y mejorando el nivel de cobranza de la sede. ¿Qué ha pasado 4 años después? Que en lugar de $600 millones, este gobierno va a tener que buscar en diciembre 1.500 millones de dólares, que son 92.000 millones de pesos, sin haber mejorado el nivel de pérdida, sin haber incrementado un solo usuario en la nómina de cobranza y sin haber instalado un kilowatt base de energía para que podamos suplir, como lo encontró este gobierno, a la población con energía 24/7. Pero redujo la cantidad de la nómina innecesaria en las sedes. ¿Quién te dijo? Oh, No. Marrancini entró. No me diga que pero perdón, profesor, perdón. No me diga que hay más gente, la redujo, la cantidad, la redujo. Redujo la cantidad de personas e incrementó en miles de millones de pesos lo que hoy pagan las EDES. Y solamente le pido que vayan a la página de esas instituciones para que ustedes lo vean. O sea, exactamente una visión de gobierno de Popi. Yo elimino empleados, pero le subo el salario a los pocos que yo pueda poner. No ese es el problema. El problema hoy no es si hay menos o más empleados. Hay un problema social. Aquí la gente sale a buscar empleo y no lo encuentra. Y el Estado, la nómina se ha incrementado en más de 200.000 personas. Tenemos hoy 700.000 personas en el Estado. Y uno entiende que de alguna forma, para atenuar la posibilidad de que la gente no encuentra empleo en el sector privado, y además la informalidad es de un 60%. Pero por Dios, lo que estamos viendo ahora no es cuántos empleados más o menos, no. ¿Cuánto más gasta la sede? ¿Cuánto más gasta el gobierno para mantener un servicio de baja calidad y alta tarifa al partido de los PP, que somos los que pagamos la energía eléctrica? ¿Sabe cuál es el partido de los PP? Salvador. No, profesor, no. Salvador. Y lo digo aquí en público, me censura. Escuchando todo lo que está planteando y viendo todo lo que está planteando el gobierno, abriéndose un espacio para el diálogo, ¿es posible que el PLD pueda presentar, ante el hecho de que la reforma prácticamente es una responsabilidad que viene evadiéndose, según lo mismo que lo que han dicho todos, lo que hemos dicho todos, que ha venido evadiéndose? ¿Es posible que en el marco de ese diálogo se pueda presentar algún tipo de reforma, algún tipo de cambios en esa reforma? Porque acaba de apuntar lo relativo al subsidio y a las exenciones al sector eléctrico, y yo le agrego a los choferes. Se lo agrego porque también forman parte de eso, además de las mineras. Como decía Aramé Gómez, los dueños del país. Los dueños del país. Que si la gente supiera hasta dónde. El asunto es, ¿hay alguna posibilidad de que uno pueda plantearse que otros sectores también sean compromisarios con lo que tiene que ver con un nivel de recaudación, además de la evasión que está altísima, la evasión del pago de los impuestos por muchos sectores? Y está lo que tiene que ver, que nadie menciona, a las altísimas ganancias del sector financiero del país, que nadie lo menciona dentro de los posibles gravados para la recaudación. El PLD es un partido con vocación de poder y pasamos por el Estado. Y actuamos con sensatez. Innegablemente que nosotros estamos claros en qué oponernos. Estaba la raza en términos de sanciones, no, espérense. Es más, la fiscalidad es un instrumento para premiar a los más eficientes y penalizar a los deficientes, para proteger a los más vulnerables y de alguna manera
equilibrar la balanza con lo que más pueden. En el momento en que se presenten las propuestas, nosotros estaremos fijando posición. No estamos de acuerdo con que se baje el pago del IPI a 5 millones de pesos, por Dios. Es un apartamento modesto, eso es imposible, eso le daría un golpe mortal a todo el sistema inmobiliario y vivienda, que todavía es un tema de alta prioridad en el país. ¿Qué carajo importa que usted rinda declaración jurada por ganar 52,000 pesos? Vi memes en las redes sociales, hay uno innombrable de una persona que dijo, bueno, si a mí hay que ponerme a pagar por esto, yo sé que voy a declarar. Entonces, hay cosas que se caen de la mata, como decimos en el lenguaje llano. En el momento en que se establezcan tasas progresivas de impuestos, que hay que pagarlo a aquellos sectores que han obtenido pingües beneficios, que han acumulado en estos años, el PLD estará respaldando ese tipo de medidas. Ahora, de ninguna manera entendemos, como dijo un notable especialista del sector eléctrico, que la clase media ya no tiene pellejo que le quiten. Porque hemos estado cargando con el tema de la tarifa eléctrica, hemos estado cargando con impuestos y recibiendo servicios públicos de mala calidad. Tenemos el serio problema del transporte, que ese desorden impacta nuestro presupuesto. Cuando tú tienes que consumir más gasolina en un tapón, es un tema que afecta sobre todo a clase media. Y en la medida en que aquí no migremos hacia sistemas colectivos de transporte, que tú puedas dejar tu vehículo en tu casa, solamente para el fin de semana, y tú puedas moverte a tu trabajo en un efectivo transporte de autobús o de metro, entonces, como se hace en Nueva York. Yo conozco en Nueva York mucha gente que van de New Jersey a downtown y se llevan su vehículo, dejan ahí. En Europa también. Exacto, o se van en el ferry. Sí. Entonces, tenemos que migrar a esos niveles de eficiencia gubernamental para poder decirle a la clase media, miren, ahora tenemos que sacrificarnos por tales o cuales motivos. Entonces, ¿el PLD pretende hacerlo vía sus congresistas ahora cuando se haga la vista pública o lo hará de otra forma? Habría qué escenario presenta el presidente Abinader. Si bien el presidente Abinader llamó pocas horas después de declararse ganador a un diálogo, lo hizo con los candidatos, no fue al PLD. Sí. Recuérdense que en su primer mandato del 2020, él pidió una reunión y el comité político lo recibió en la casa presidencial del PLD. El PLD siempre ha tenido vocación de diálogo. Ahora no fue al PLD, fue a Abel Martín. Sí, y Abel había cesado el 20, el 16 de agosto, o más bien el 19 de mayo, él cesó su función de candidato. Y a partir de ahí, el presidente tenía que convocar a las autoridades del partido. En su momento, entonces, estaremos fijando posición dependiendo del escenario donde se discutan estos temas. Entonces, de todas maneras, saludamos que haya esa actitud de diálogo y de flexibilidad para manejar estos temas. Entonces, ¿es posible que en este escenario que se presenta se pueda producir algún tipo de cumbre entre el liderazgo político nacional? Yo pienso que sería saludable, porque es bueno señalar que si bien el PRM tiene una mayoría, se agenció una mayoría que eliminó el contrapeso legislativo. Cualquier buen gobierno es cuando tiene un buen contrapeso opositor. Porque si no tiene un contrapeso opositor, se maneja por su fuero y ahí cometen graves errores. El hecho de que el PRM tenga una mayoría legislativa no significa que tenga una mayoría en la población dominicana. Porque 30 de cada 100 electores votaron por el PRM. Pero 21 de cada 100 votó por la oposición, por los tres partidos fundamentales, PRD, Fuerza del Pueblo y PLD. Ahora, hay una gran parte de la población que no lo representan ni uno ni otros. Por eso es importante que se vean todos los sectores. Y si el PLD llamado, aunque no lo hemos discutido, yo estoy seguro que estaremos en cualquier discusión. Mire, adentrando ya a su partido, ¿cómo sigue el presidente Medina? Lo veo mejorcito, más animadito. Sí, y sobre todo, tú sabes, cuando se pasa por enfermedades terribles como esta, es complicado. Y el nivel de tensiones que obliga este ejercicio político tan sui generis como en República Dominicana. Felizmente nosotros el día 20, este domingo 20, vamos a elegir 190 miembros del Comité Central, con lo cual completamos la matrícula de ese órgano y habrá dispuestas centros de votación para que se elijan a nivel local, en provincias y circunscripciones,
esos 190 nuevos miembros. Con la matrícula actual estaremos hablando de entre 1.400 y 1.500 miembros del Comité Central, que nos reuniremos el 27, posiblemente en el pabellón de Taekwondo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, para elegir al presidente del partido. ¿Al presidente del partido? Sí. Al secretario general y al comité político. Que a Danilo se lo pueden llevar o dejarlo ahí. Bueno, hasta ahora han declarado sus aspiraciones Francisco Domínguez Brito y el propio presidente Medina. Entonces habrá que votar. Y ya la boleta está elaborada. O sea, habrá que votar por uno de ellos. Y hay 4 compañeros que aspiran a la Secretaría General. Luis de León, José Dantes, Johnny Pujols y el ex senador Iván Lorenzo. ¿Por qué el presidente Medina echó hacia atrás? Porque supuestamente, no supuestamente, sino que textualmente dijo el secretario general Mariotti que él y Danilo ya se iban a retirar. ¿Por qué Danilo volvió otra vez a las aspiraciones? Bueno, reconsideró su posición, porque hubo una gran cantidad de miembros del Comité Central, de seguidores. Innegable que el presidente Medina tiene su liderazgo sólido y fuerte, y personas que entienden que él tiene todavía que entregar parte de su trabajo y su existencia al partido. Y dada esa circunstancia, él reconsideró. ¿Usted no extraña a su compañero Amarante y Domingo Contreras? Yo visité a Amarante hace un mes y pico, sí. ¿Usted se atrevió después que lo votaron? No, antes. Ah, pero cuidado, usted visitando a ese hombre. ¿Cómo está Danilo ahora? Yo lo visité antes, pero a mí no me asaltan los miedos con eso. Yo he sido un crítico toda la vida, solo que yo soy crítico adentro, yo cuido, porque hay unas normas que respetar. Eso fue lo que él no respetó, ¿verdad? Yo lo visité para persuadirlo de que se mantuviera en el partido, de que teníamos que echar el pleito adentro, pero él tomó su decisión y finalmente alguna de sus decisiones llevó a su expulsión. Yo no celebro ninguna expulsión porque son pérdidas. Renuncia o expulsiones son pérdidas. Y las pérdidas no fortalecen. Pero él se siente muy bien, pues yo lo vi en la playa ahí, él todo... Celebrando, que lo votaron. Que le vaya bien. ¿Qué era lo que estaba celebrando? En la playa celebrando. Amarante. Pero ¿qué piensa usted, Melanio? Primero, si usted está de acuerdo con la permanencia de Danilo Medina como presidente de la organización. ¿Cuál es su parecer? ¿Qué cree usted? Yo soy un hombre democrático y ya... Si me preguntaran antes, yo hubiese fijado mi posición, pero ya estamos abocados a unas elecciones. Yo no puedo fijar posición pública porque el voto es secreto. ¿Qué piensa usted entonces que debe pasar con la organización? Todos sabemos la condición, que no es escondido, ni es, ¿verdad? Está a la vista de todo. Todo lo que ha sufrido el Partido de la Liberación Dominicana, de tener mayoría en un Congreso Nacional, a pasar a tener 0 legisladores en el Senado de la República, por ejemplo. ¿Qué cree usted que debe pasar con la organización? ¿Qué es lo que debe darse internamente en el partido para que el PLD levante sus alas y vuelva a ser una organización fuerte, que tiene hombres y mujeres valiosísimos? ¿Qué debe pasar con la organización y qué pueden hacer ustedes para evitar, porque ustedes lo celebran, pero no creo que sea correcto celebrar la salida de compañeros históricos de ustedes y que son importantes para la organización, porque las familias cuando se dispersan, cuando se desmembran, entonces no es, realmente hay un efecto negativo. ¿Cuál es su análisis? Un hombre como usted, sesudo, pensante, un intelectual, ¿qué es lo que debe pasar con la organización? Porque sin duda usted sabe que la condición del PLD hoy no es la condición del PLD de hace 4 u 8 años. Totalmente de acuerdo contigo, y como dije anteriormente, no celebro ninguna renuncia, ninguna expulsión. Al contrario, yo pienso que nos lleva a que nos aleccionemos, que podamos aprender de los errores. Yo mandé una comunicación hace como un mes, antes incluso ya estábamos en medio del Congreso y antes de la expulsión de Amarante, envié una comunicación interna, pero se hizo pública. Y yo fijaba, entre otras cosas, criterios que hoy lo puedo hacer público. Número 1, nosotros pasamos por un proceso de crítica y autocrítica previo a los trabajos que han continuado del Congreso. Es un mandato estatutario
se instrumentó con un cuadernillo que los organismos del partido llenaron. Esa crítica, conforme lo que hemos sabido, fue muy severa y no se circunscribió solamente al proceso electoral, sino que hizo una mirada 4 años, 5 años atrás, a partir de la división del 2019. Esa es la mirada interna, esa es la mirada autocrítica, esa es la mirada de quienes estamos afectados y tenemos el dolor. Por consiguiente, no necesariamente objetiva. Yo señalo que adicionalmente a esa mirada hay que acudir a la mirada externa. ¿Qué piensan comunicadores como ustedes? ¿Qué piensa la ciudadanía? ¿Qué piensan los millones de votantes PLDistas que en el 2016 votaron a Danilo con un 62% y que en el 2020 no le dieron ese voto a Gonzalo, que bajamos un 37%, y mucho menos a Abel, que sacó un 10 y tanto por ciento? Entonces, nosotros tenemos que ver qué está pensando esa periferia, que tampoco votó por el PRM. Una parte votó por Leonel. Una buena parte de PLDistas votaron por Leonel, que le vieron más posibilidades de forzar una segunda vuelta que Abel. Pero una gran cantidad no votó, 46%. En Santiago, 49% no votó. Entonces, ¿qué está pensando esa población? ¿Se cansó de la política, de los políticos, del PLD? Tenemos que hacer esa mirada. Y eso tiene que ser con un juicio experto. Esa evaluación crítica y autocrítica que hicimos, ahora hay que pasar a ser una comisión que se busque un par de consultores, pueden ser nacionales o extranjeros, y haga un examen de qué piensa la población, esa que se ha apartado de los procesos, del proceso democrático, qué piensa de la política y de los políticos, qué piensa del PLD. Y que con esas conclusiones, entonces tracemos una ruta. Siempre habrá posibilidad de reencauzarse, siempre habrá posibilidad de aprender de los errores, siempre habrá posibilidad de enmendar y retornar a nuestro cauce. Y es lo que yo pienso que está convocado el Partido de la Liberación Dominicana. Sin personalismos, con objetividad, con sensatez, porque como dijo un gran pensador venezolano, ahora es mucho más fácil, mucho más difícil mantenerse en el poder que acceder a él. Mire, Melanio, viendo el proceso interno que ustedes están desarrollando, las posibilidades que tienen de que eso les pueda fortalecer con un nuevo presidente, un comité central renovado, un comité político renovado, con un proceso de autocrítica que usted muy bien ha explicado, y esa consulta que se deben hacer. Además de eso, el escenario que se presenta ahora con la reforma fiscal, todo este proceso de reforma, ¿ven ustedes posibilidades reales de que el PLD pueda ciertamente remontar e incluso pensando hasta en un candidato presidencial en un escenario parecido al que ustedes presentaron en el 2022, 2 años antes de las elecciones? El PRM, que yo lo he bautizado como PRDM, está volviendo por sus fueros. El presidente Abinader, que no es un hombre de la fragua, ha querido hacer un buen gobierno, quiere dejar una impronta, se inventó lo de dar apertura a las apetencias. Saliendo al 3 días después de ganar las elecciones, estaba hablando de que como él no iba más, se abriera la compuerta de las aspiraciones. Y ya ahí hay 21 aspirantes. Parece que el presidente Abinader no recuerda todos los traumas de los 80 que llevó al suicidio a Antonio Guzmán, a la cárcel a Jorge Blanco, y lamentablemente impactó con un cáncer terminal a Jacobo Marluta y a José Francisco Peña Gómez. Ese cáncer de las luchas grupales, que no tendencias, porque no son tendencias ideológicas, son el introito, son, digamos, la alfombra para estos 4 años del Partido Revolucionario Moderno. Ya, en este momento hay un primer mal ejemplo, lo acontecido en La Vega, con un alcalde de los más votados del país, que lo mandan a un puesto ejecutivo, y allí no se acude a lo que plantea la democracia, la sucesión con su suplente. Obligan a renunciar al suplente, y hoy está indefinida la suplantación o la sustitución de ese alcalde renunciante.
Eso recuerda lo que aconteció en los 80 con los dos senados, el Senado de Areche y el Senado de Jacobo Marluta. O sea, el PRDM suele llevar al Estado sus problemas internos. Pero Danilo sustituyó diputado y lo puso en instituciones públicas también. Yo no voy Él a lo olvidó. juzgar, yo no voy a juzgar si Danilo lo hizo, él Lo rendirá hizo, cuenta, lo pero, hizo. pero ¿dónde estuvo el mal? Ah, pues usted me está diciendo que allá está mal lo del alcalde que ganó por el voto directo y lo pusieron en una institución. Pero en el caso de Danilo hubo una sustitución como establece la ley. Bueno, están también- respetando la ley. También verdad. Una Con el senadora. con el diputado, Ajá. el Sí, que aspiró a senador ahora en Santiago. Exactamente. Entonces, en este caso no. Hubo una honorable diputada de Santiago que quiso pasar por debajo de la mesa una modificación constitucional para regresar a la constitución anterior en que el presidente de la República, como los tiempos de Santana, designaba por decreto un puesto de elección. Sí, pero el mismo presidente dijo que retiren eso. Así mismo, así mismo. Ujú. Porque yo he dicho, Abinader es un demócrata, quizás no de la fragua, él no sabe lo que se juega en estos partidos políticos. Abinader heredó un partido, heredó un poder, pero hay que estar dentro para saber las intríngulas que se Mire, manejan Melanio, en estas ¿cómo organizaciones. usted ve gerencialmente en la educación al ministro de... Mi buen amigo Ángel Hernández, Ah, ¿usted es amigo de él? pero hemos, No, todos los yo educadores de todos los educadores, partidos sí. hemos no, pero no coexistido. sabía, excusa. Y yo voy al pacto educativo y Sí. fui en mi gobierno, no siendo funcionario de Danilo, yo iba al pacto educativo, emitía mis posiciones Ok, y ok. criticaba. Ujú. Yo Ok. critiqué lo de la prueba PISA, que no era necesario en el 2015. ¿Cómo usted ve a... Ángel será muy buen técnico, pero políticamente reprobó. Ajá. Sí, Se porque es quemó. que reprobó Ángel, porque tú tienes que tomar en cuenta tantas variables en un monstruo como es el Ministerio de Educación. Por ejemplo, ahí hay cantidad de escuelas que no tienen conserje, tienen nombrado 3 porteros y va uno. Ahí hay una crisis permanente. Hay escuelas que necesitan profesores y tienen Pero, nombrados otros que tampoco Era van. mejor dejar a Furcar entonces. Mire, a propósito de Perdón, educación. perdón, no Es que no, es que no quiere hablar. Mira cómo está sonriendo. No ha podido. Esto es democrático para hablar. Pero lo tiene los considere. labios frisados. Tú no ves que no Claro, quiere usted tiene hablar. derecho a Espérate. mantener el silencio también. Esto es democrático. Pues ya lo profesor. mantuvo. Bueno, Déjalo ahí, déjalo profesor, mire, profesor, finalmente, la ADP religió a su compañero Eduardo Hidalgo. ¿Cuál es el proceso que usted entiende debe librarse ahora para que la ADP pueda convertirse en parte de la solución al problema que Apoyé tenemos? interna y de manera externa a Eduardo Hidalgo, porque entiendo que es de todos los dirigentes que participaban, es el más maduro y es el más sensato. Pero también exijo, y he exigido a mi gremio, y fui a votar, porque los pasados presidentes votan, de que tienen que sentarse, tienen que unificar el mando. No puede ser que el comité ejecutivo tome una decisión aquí y entonces en Barahona, en San Francisco, en San Juan, hagan huelga por encima del comité ejecutivo nacional. Tienen que sentarse en la mesa del pacto educativo, donde ellos son parte, establecer allí sus demandas, evaluación docente. Bueno, la evaluación como manda el pacto, como manda la ley, hacer la evaluación docente. Y el ministro escuchar y obtemperar a ese llamado, pero al mismo tiempo garantizar el sagrado derecho de los niños y niñas a su educación, respetando el calendario y el horario escolar. Yo entiendo que la ADP la ADP no es el problema, es parte del problema y por consiguiente tiene que ser parte de la solución. Bien, gracias Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Nos vamos a la pausa.